Bueno, egun ondan hoi, eta eskarrik asko deialdi honi erantzuteagatik. Asko gera hitz egiteko eta saiatuko naiz labur-labur egiten, baina gaurkoa prentsaurreko importantea da, ze aldundiak lankidetza politikak, egiten dituen lankidetza politiken artean emergentziazko larrialdietarako bideratzen dituen diru laguntzak gero eta importanteagoak izaten ari dira, tamalez azken batean horrek erakusten duelako zenbateraino larrialdi horiek gero eta handiagoak diren, eta larrialdetarako eman ditugun diru laguntzak aurten danak izan dira edo errefuxiatuekin zerikusia daukaten proiektuetarako. Eta esan beharra dago, espezialki kezkatzen gaitula errefuxiatuen fenomenoak munduan zehar, eta Siria eta Siriako gerratearen ondorioz errefuxiatuek eukiduten arrabotsa edo azaleratu den errealidade horrek atzetik daukala munduan zehar beste hainbeste herrietan dauden errefuxiatuen egoera. Eta horietariko batzuetan, tamalez ez guztietan, Gipuzkoako Aldundiak hemen nire inguruan dauzkadan ONG-en parte hartzearekin, kolaborazioarekin eta ekimenarekin parte hartuko du edo lagunduko du babesten beraien kausa edo beraien egoera, ez? Son 300.000 euros los que desde las partidas de emergencia que hemos destinado ya en los 2 últimos años para la emergencia humanitaria, dentro de las partidas que el Departamento de Cultura y Cooperación al Desarrollo destina todos los años, y este año prácticamente todos están dirigidos a emergencia humanitaria en relación a los refugiados de diferentes partes del mundo. De acuerdo con las cifras oficiales de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, de ACNUR, en el mundo hay algo más de 65 millones de refugiados y desplazados. Es un fenómeno que, aunque ha tomado especial relieve con la guerra de Siria y con los refugiados, con el drama humanitario que se ha producido de los desplazados de Siria hacia Europa, ha tomado especial relevancia, pero es un fenómeno que ocurre en Asia, que ocurre en África, que ocurre, por supuesto, en Europa, en América Latina y también en Norteamérica. Algunos huyen de la guerra y otros buscan una nueva oportunidad. Es uno de los grandes dramas del siglo XXI y que nos obligan desde el punto de vista moral y humanitario a hacer una importante reflexión para conseguir cambiar este mundo y garantizar que los derechos humanos y la dignidad más básicas se alcancen a todas las personas. En el caso de las instituciones europeas, hay que decir con absoluta rotundidad que éstas han demostrado una enorme incapacidad y muy poca humanidad para dar respuesta al conflicto de los refugiados, un drama que todavía hoy sigue muy vivo. Y la sociedad civil, con su activismo, ha demostrado ir muy por delante de las instituciones europeas, y en el caso concreto de Guipúzcoa podemos afirmar, yo creo que con orgullo, que Guipúzcoa se ha movilizado en todo momento en favor de los refugiados, tanto a nivel individual como colectivo, a través de las ONGs y diferentes asociaciones o mediante iniciativas que se han organizado de forma espontánea. Concretamente, en el caso del Departamento de Cultura y Cooperación al Desarrollo, la Diputación ha concedido las ayudas de emergencia a proyectos que trabajan por mitigar las terribles consecuencias que sufren quienes se han visto abocados a salir de su tierra. Las ayudas de emergencia tienen por objeto regular la realización de proyectos de acción humanitaria y atender necesidades de emergencia producidas derivadas de desastres naturales o conflictos armados. Y en este caso los proyectos aprobados, están aquí los representantes que ahora les daré paso, han sido de 2 tipos. Proyectos de ayuda de emergencia destinados a la provisión de bienes y servicios básicos, material de abrigo, cobijo, agua potable, alimentos, atención sanitaria y educación infantil, y proyectos de acción humanitaria en un sentido más amplio, que tratan de responder a otras fases de los desastres y que están orientados al restablecimiento de situación previa al desencadenamiento de la crisis. Tenemos con nosotros a Octavio Romano, de Fundación Alboan. Nos va a hablar del proyecto de apoyo a los refugiados de Burundi, en el campo de refugiados de Mdeli, en Tanzania, con una duración de 12 meses. Tenemos también a Fundación Mundubat, con un proyecto Alimentación Escolar Saharaui refugiada en el campamento de Tinduf, en Argelia, con una duración de 2 meses y medio. Está con nosotros Fernando Vaquerizo. Está con nosotros Ayaz Miram, de Emigradas Sin Fronteras, de Irak,
que bueno, pues están desarrollando un proyecto de ayuda alimentaria, asistencia básica sanitaria y apoyo psicosocial a refugiados sirios turcos en campo de refugiados de Irak. Kurdos, perdón, está mal en la nota. Sí, de sirios kurdos en el campo de refugiados de Irak, de duración de 10 meses. Tenemos con nosotros a Idoia Azpilicueta, que es secretaria y responsable de la gestión de proyectos de PROIDE Proega y lleva un proyecto de ayuda alimentaria a población de Mozambique, con una duración de 10 meses. De Goicia creo que no han podido acompañarnos finalmente, pero os damos cuenta del proyecto de ayuda alimentaria, asistencia básica sanitaria y apoyo a damnificados de las lluvias torrenciales de la región de Piura en Perú. Y Intxaurrondotik Bukrora Elkartea con el proyecto Ayuda Alimentaria a los Refugiados Sirios en Grecia. Y está con nosotros Jesús Mari Jalón. No, Jesús Mari Jalón no, finalmente Nerea Ariztoy, aunque Jesús Mari está por ahí atrás. Bueno, a todos vosotros, y antes de daros la palabra, os quiero dar las gracias en el nombre de la Diputación Foral de Guipúzcoa por el trabajo que hacéis. Obviamente nosotros ponemos unas ayudas económicas, pero sinceramente, aunque eso pueda ser importante en un momento determinado, de lo que no cabe ninguna duda es de que esta tarea que hace Guipúzcoa, porque yo creo que estáis representando a un territorio en un momento dado, en un lugar determinado, sin vuestro concurso, sin vuestra determinación, sin vuestra fe, sin vuestra voluntad, sin vuestra determinación para superar los obstáculos, que estoy convencido que son miles y más los que os encontráis para poder llevar a cabo vuestra tarea, pues no sería posible, ¿no? Y yo creo que para una institución que habla de los valores y que habla en muchos casos, cuando habla de deportes, cuando habla de cultura, cuando habla de economía, realmente no sería un cascarón vacío si no tuviera detrás colectivos, plataformas, asociaciones como las que vosotros representáis. Nos sentimos orgullosos de lo que estáis haciendo y lo que nos gustaría es seguir, seguir apoyándoos, ojalá en proyectos distintos, porque eso querría decir que los proyectos en los que estáis ya no son necesarios, pero mucho me temo que vivimos en un mundo en el que todavía vamos a tener que estar un cierto tiempo llevando a cabo estas tareas. Le voy a pasar la palabra en primer lugar a Octavio Romano de Alboan para que nos hable del proyecto de Tanzania. Adelante, Octavio. Bueno, gracias a la Diputación por el apoyo a la Fundación Alboan. Tengo que decir, como técnico responsable en proyectos humanitarios de Alboan, que bueno, es la primera vez que accedemos a esta subvención de acción humanitaria de la Diputación de Guipúzcoa. Creo que es una herramienta muy válida para operaciones humanitarias de calado profundo, pues que existan este tipo de subvenciones para pues cofinanciar este tipo de operaciones que en muchos casos quedan cojas porque muchos agentes humanitarios y en la comunidad internacional en general pues mira para otros contextos bastante más mediáticos o más influentes en términos geopolíticos. Y bueno, ¿qué decir de la crisis de Burundi? Se repite una premisa que tristemente existe en los últimos años en muchos gobiernos africanos. A finales de abril de 2015, el presidente Nkurunziza de Burundi pues se autopostula para un tercer mandato en contra de lo que las facultades que la Constitución le confiere. Se activa pues un mecanismo de protesta de la sociedad civil y todo lo demás pues es asesinatos, desapariciones forzadas y un desplazamiento masivo que en estos últimos 2 años han significado que a los ya presentes 64.000 refugiados y refugiadas burundesas que existían en el campo de Nyagurusu se han unido en estos 24 meses cerca de 240.000 personas más en 2 campos más aparte de Nyagurusu. Nyagurusu, que como decíamos albergaba a 64.000 personas, alberga actualmente a más de 130.000. El campo de Nduta, que tiene una capacidad para 55.000 personas, alberga a más de 120.000, y el campo de Ntendeli, que es donde trabaja nuestro socio local, que es el Servicio Jesuita de Refugiados, con una capacidad máxima de 50.000, pues hace
3 semanas pues albergaba casi 52.000. El Servicio Jesuita de Refugiados se significa por apoyar o por coordinar y ejecutar actividades principalmente ligadas a la educación y a la asistencia psicosocial y el apoyo a los más vulnerables de estos entornos de desplazamiento y refugio. Y bueno, en Tendeli en este caso no es una excepción. Intentamos apoyar a otras ONGs que también implementan o apuntalan el sistema educativo en los campos, dando un valor añadido que va más allá del mero acceso o la construcción de aulas, sino pues bueno, tratando de formar al profesorado y a los directores de las escuelas para que bueno, la calidad educativa que se imparte por parte de estas personas, que la mayoría son refugiados y refugiadas, pues sea mejor y repercuta en un mejor futuro para los refugiados. En total pues son alrededor de 4.500 niños que bueno, se van a beneficiar de esta operación educativa del Servicio Jesuita de Refugiados. Son 150 profesores de primaria, 50 profesores de secundaria y 50 monitoras de preescolar. La preescolar es algo súper importante, sobre todo cuando hablamos de un enfoque de género en este tipo de contextos, ¿no? Es algo que da mayor libertad a las mujeres, sobre todo en horarios en los que, bueno, y para tareas que pueden representar un riesgo para ellas, ¿no? Además, en términos de apoyo psicosocial y apoyo a las personas vulnerables, se va a activar un equipo de acompañantes psicosociales, expertos en acompañamiento psicosocial, que van a realizar una serie de visitas domiciliarias a los, llamémosla así, viviendas o unidades familiares del campo, tratando de remitir los casos más graves que, bueno, en términos psicosocial o de vulnerabilidad, se detecten, tratando de remitir, como digo, esos casos a otras ONGs que en este sector sean más especializadas. Se van a realizar más de 500 visitas domiciliarias y se van a facilitar talleres de escucha para personas que hayan tenido experiencias traumáticas en su huida de Burundi, a más de 180 personas. Es un poco grosso modo lo que sería la operación del JRS en el campo de Tendeli. Gracias. Vale, muchas gracias a ti, Octavio. Os voy a pedir que seáis un poco más breves porque al ser muchos y luego hay más ruedas de prensa y por agenda, le paso la palabra a Fernando Vaquerizo de Mundubat en Guipúzcoa, el proyecto que está llevando a cabo en Argelia. Adelante. Hola, buenos días. Voy a tratar de ser muy breve y decir muchas cosas en muy poco tiempo, que hay veces que es muy complicado. Bueno, lo primero, agradecer a la Diputación Foral de Guipúzcoa por el proyecto aprobado y por el apoyo que nos está dando en este proyecto. Quería comentar un poco el contexto en el que se da. El contexto es con la población refugiada saharaui. La población refugiada saharaui lleva más de 40 años en refugio en los campamentos del Tinduf, en Argelia. Casi nos hemos acostumbrado, la población guipuzcoana es muy solidaria con la población saharaui, pero eso no quita que sigan siendo refugiados y refugiadas en estos momentos. Quiero comentar también la causa de esto, no solo la consecuencia, que es el refugio, sino la causa. La causa es una mala descolonización hace más de 41 años, en el cual el Estado español, como potencia colonizadora, no lo digo yo, lo dice la ONU, no hizo un referéndum adecuado para que esto se descolonizara de manera correcta. De hecho, a día de hoy, el pueblo saharaui, el Sáhara, la RAS, es el único territorio por descolonizar de África. En este punto es en el que queremos poner la causa del problema. Ante esto hay dos cuestiones que son básicas. O el Estado español, como potencia colonizadora a día de hoy, reconocido por la ONU, convoca un referéndum, que parece que después no puede ser, o le pasa esa tarea a la ONU, que sería el resultado para que los saharauis pudiesen votar sobre crear un Estado, unirse a Marruecos, tener una autonomía, cuestión que ya está hecho desde hace unos años el censo para que pudiesen votar. A partir de aquí, nuestro proyecto
va a una de las consecuencias, que es el refugio de estas personas, de más de 150.000 personas en los campamentos del Tinduf, y en ese refugio concretamente vamos a trabajar con niños y niñas de entre 3 y 6 años. Nuestro apoyo lo que plantea es un programa de desayunos escolares, garantizando el apoyo nutricional a los grupos más vulnerables de la población. En este caso, ya he dicho, niños y niñas de 3 a 6 años. La cuestión es dar desayunos a esos niños y niñas por medio de las guarderías, las 24 guarderías que existen en las 4 wilayas, en el Ayun, en Esmara, en Auser y en Borllador, con el apoyo de la Media Luna Saharaui y el Ministerio de Educación de la RAS. Pretendemos llegar a más de 7.000 niños y niñas y se pretende hacer esto a lo largo del curso 2017-2018. Concretamente, el apoyo de la Diputación Foral de Guipúzcoa nos llevaría a los 3 primeros meses, sería de septiembre, octubre y noviembre, y se está trabajando en distintas instituciones para que podamos llegar a todo el curso escolar desde ahí. Lo que se pretende es hacer una distribución de alimentos semanal, y no solo de alimentos, sino también de material de higiene básica para los niños y niñas menores, de tal manera que no solo se alimenten, sino que además cojan unas costumbres de higiene básicas antes de los alimentos. Con esto lo que se pretende es llegar a las calorías básicas semanales de los niños que propone la FAO, que son 1.700, creo recordar, 1.750 por día durante 6 días a la semana. Entonces, plantearíamos un poco esto y con este proyecto, bueno, pues lo que pretenderíamos sería hacer esa tarea de apoyo a la población más en más riesgo dentro de una población refugiada. Y bueno, yo ya termino y agradecer de nuevo a la Diputación Foral de Guipúzcoa por el apoyo a este proyecto. Gracias a vosotros. A continuación tiene la palabra Ayaz Miran, de Migrados y Migradas Sin Fronteras en Irak. Adelante, Ayaz. Hola, estamos desarrollando el proyecto de datos de ayuda humanitaria, asistencia básica y ayuda psicosocial para las mujeres y niños refugiados sirios, los que viven en Kurdistán de Irak, con el apoyo de Diputación Foral de Guipúzcoa, en la cual, en mi nombre de Migrados Sin Fronteras, el mío propio, como parte del pueblo kurdo, específicamente kurdo sirio, agradecemos la Diputación, al equipo de técnico, la ciudadanía, por su solidaridad con la persona refugiada. Con ello será que nuestra organización de emigrado puede ser la ganadora de solidaridad del pueblo vasco. El proyecto tiene 3 componentes. El primero, ayuda médica, ayuda psicosocial, ayuda humanitaria. En el componente de médica tiene que previsto que una ambulancia con el cual busca aumentar el número de atenciones médicas los refugiados, las familias refugiados, lo que tienen dificultad para que hay servicio público. De transporte es el segundo lugar. El servicio médico está, perdona que tengo así, sí, en cuenta que tengo buscar para la ambulancia, facilita que el equipo desarrolla mayor para atención de 190 familias kurdas lo que viven en Kurdistán de Irak. Gracias. Vale. Gracias por el esfuerzo que haces. Gracias. Idoia, Proide Proega en Mozambique, cuéntanos un poco lo que estáis haciendo. Gure, mila esker aukera hau emateagatik, alde batetik diruz laguntzeagatik eta bestetik jakitera emateko aukera honengatik.
Gure proiektu hau Mozambikeko Sofala eskualdean aurrera eramango da. En toda la zona del África Austral se está viendo muy afectada por el fenómeno natural del Niño y debido a ello se están sufriendo, bueno, ya llevan 2 años de una sequía muy prolongada que se alterna con inundaciones. Debido a ello no están teniendo cosecha y están teniendo también muchos problemas de vivienda. El propio gobierno de Mozambique reconoce que son casi 60.000 habitantes los que están viéndose afectados por esta sequía y en el distrito de Buzi. Y ellos no pueden llegar a cubrir ni el 22% de las necesidades, o sea, las necesidades básicas del 22% de la población. Nosotros con este proyecto lo que pretendemos es asistir en las necesidades alimentarias básicas de la población de 20.000 personas, cubriendo las necesidades de maíz, arroz, frijol, azúcar y aceite. El mismo gobierno da unas cantidades que son mínimas que habría que garantizar por persona de consumo al día, y nosotros, por medio del proyecto, vamos a cubrir algo menos. Es un proyecto que pretendemos desarrollarlo a lo largo de 6 meses y con la subvención de Diputación de Guipúzcoa estaríamos asegurando 2 meses. El resto, bueno, pues como ha dicho Fernando también, pues iremos buscando en otras instituciones para poder garantizar la alimentación hasta agosto, desde ahora hasta agosto, y hay una previsión de que si no hay inundaciones hasta agosto, puedan tener la primera cosecha de los últimos 2 años. Mila esker. Oso ondo, eskerrik asko zuri. Eta azkenik, Intxaurronotik Bukrora proiektuaren izenean, aurrera hitz egiteko pixkate zertan zabiltzaten eta nola dijoan proiektua. Bueno, lo primero agradecer el apoyo de la Diputación al proyecto de Zaporeak. Zaporeak continúa. Hemos hecho una pequeña presentación porque, como mucha gente ya conocerá, Zaporeak como cocina solidaria empezó en marzo del año pasado, en 2016, a dar de comer a los refugiados con un menú muy básico que al principio se limitaba a un caldo y a lo largo del año fue creciendo, fue mejorando ese menú en cuanto a calorías, en cuanto a nutrición, en cuanto a equilibrio nutricional. Y por la cocina de Zaporeak pasaron más de 300 voluntarios el año pasado, tenéis ahí unas cuantas cifras. Hubo gente pues, de todas las edades y de toda condición. Fuimos una familia, cada grupo de voluntarios que acudíamos allí en turnos rotatorios de 21 días y se siguieron generando aquí también en Guipúzcoa y en toda Euskadi y Navarra y alrededores un montón de eventos y de actos sociales para recaudar fondos y para apoyar el que la cocina siguiera en funcionamiento. Tuvo un gran impacto y también tenemos que agradecer a toda la sociedad en general, ya digo, de Euskadi y Navarra y todo el que se implicó porque también tuvimos apoyo nacional. Tenemos que agradecer a toda esa gente el que pudiera estar apoyándonos para que la cocina siguiera en funcionamiento. Pero lamentablemente en marzo de este año, por una decisión que vino ya tomada desde el gobierno griego, se decide cambiar esa comida que se ofrecía en los campos de Suda y DPC, en la isla de Quíos, por un catering oficial que venía por parte del gobierno. Llega el momento de reflexionar. Desde Zaporeak se entiende que no se puede romper ese flujo de alimentos que se envía allí porque es muy necesario, por lo cual se mantiene el envío de material y alimentos a la isla de Quíos, apoyándonos en 2 organizaciones locales, CERST y Costas, con las que hemos trabajado desde el principio, y se continúan organizando eventos solidarios en Euskadi y Navarra, pues, aprovechando eventos masivos pues, como el Campeonato de Surf y otros que han sido recientes, la Vuelta al País Vasco, etc. El nuevo objetivo de Zaporeak marcado para este año es extender esa ayuda a otros campos de refugiados en Grecia, porque sigue habiendo una necesidad brutal. Y para ello entendemos que es importante el poder tener un socio local. Entonces empezamos a analizar allí en los diferentes campos de Grecia qué necesidades puede haber, donde Zaporeak puede apoyar y con qué socios locales podemos colaborar. Y para este proyecto, el cual agradecemos el apoyo a Diputación, hemos encontrado un socio local que ya está establecido muy cerquita del campamento de Neacabala, en la zona de Salónica, que ya está operando. Son Acción Directa Sierra Norte. Ellos son ONG oficial constituida española y también griega, tienen las 2 homologaciones,
por lo cual nos ayudan un montón y nos facilitan un montón de trámites a la hora de la colaboración y a la hora de búsqueda de subvención para apoyarlos, y principalmente el objetivo sigue siendo el mismo: apoyar alimenticiamente, es decir, seguir cubriendo esas necesidades que a día de hoy no están cubiertas en Grecia en este campo. Ellos, aparte de los proyectos de dar de comer en el campo en Akabala, también están poniendo en marcha otra serie de iniciativas, porque allí la situación cambia a diario y muchas veces las necesidades de dar de comer, aparte de dar de comer, también pues son otras, ¿no?, como abastecer o hacer llegar alimentos. Y yo, por último, para concluir, Zaporeak sigue en marcha y sigue en búsqueda de otros proyectos también, como son los que tenéis ahí, en otros campos de Grecia, Rizona, Oinofita, Patras. Incluso nos planteamos también el acudir a Serbia, que es donde, bueno, también hay gran necesidad de apoyo a los refugiados. Mila esker, berriro, y bueno, sobre todo tenemos muy en cuenta también que dentro de este grupo de refugiados hay gran cantidad de mujeres y niños que están muchas veces en situaciones pésimas en los campos y a los que nos dirigimos con especial cariño y atención. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei guztioi, hemendik aurrera galderak. Ez nuke bukatu nahi, gogoratu gabe gaur dela homofobiaren aurkako egun internazionala. Eta alde hortatik ere gogorarazi, munduan zehar, nahiz eta Europan batez ere beste egoera batean bizi geran, badaudela lekuak munduan nun eta LGTB komunidadeak izateagatik edo orientazio sexual diferente bat eukitzeagatik pairatzen duen persekuzioa, ezta? Eta horrek ere refuxiatuak sortarazten dituela eta asilatuak sortarazten dituela. Y que por tanto hoy es un día en el que también es necesario alzar la voz contra la homofobia que persigue a miembros de la comunidad LGTB, que simplemente por tener una orientación sexual distinta, en muchos casos también son hostigados, son perseguidos y también se convierten en asilados o en refugiados en muchos lugares, ¿no? Y quería hoy significar esta cuestión en el Día Internacional contra la Homofobia. ¿Alguna pregunta? Bai. Gure proiektua aurrera eramango da Mozambikeko Sofala eskualdean. Azkeneko 2 urtetan, niño dela eta, badira Afrikan batez ere leku askotan lehorte handia pasa izan dituzela eta etxe bizitzak galdu ere egin dituztela. Gu proiektu honekin lortu nahi duguna da nolabaiteko elikadura ziurtatu. Mozambikeko gobernuaren datuen arabera, badira Sofala zonaldean ia 60 biztanle gelditu direnak egoera larrian eta ezin dituztenak ez da oinarrizko janaria lortu. Eta gobernuak berak ez da iristen, ez da 122 horri erantzuna ematera. Eta geroz eta okerrago dago nekazarien zonaldetan. Gu proiektu honen bitartez, proiektu hau aurrera eramango da urte hontako martxotik abuztura bitartean, 6 hilabetetan, eta erantzuna emango diegu oinarrizko elikaduran 2.000 pertsonari. Eta ziurtatzen dugu 6 hilabete hauetatik diru laguntza honekin 2 hilabetetan. Gobernuak markatzen ditu oinarrizko edo konsumo minimoa zein den, eta gu pixka bat gutxiago emango diegu. Eta proiektu honekin emango diegun janaria izango da artoa, arroza, frijola, azukrea eta olioa. Eta batez ere ziurtatzen diegu janaria gaixoei, aurrei, emakumezkoei, batez ere haurdun edo gaixo baldin badaude, eta herriko zaharrenei. Besterik. Mi esker guztioi. Eta segi horrela, segi aurrera. ¿Habéis estado en el destino allí vosotros? No. Yo misma. Empezaron a